Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano, y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo, y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordial, abrazo fraternal para todos ustedes, estimados hermanos que están en el canal La Congregación, en cualquier lugar del mundo. Y gracias a Dios por esta tecnología tan bonita. Literalmente una taza de café, me quedó mejor que todos los días, una Biblia, un computador y un teléfono por el cual les estoy hablando aquí. Bueno, aquí estamos para aprender, edificarnos, y hoy tenemos presentes pastores, y qué bueno poder compartir y sobre todo recibir participación de todos ustedes, estimados hermanos, todos. Aquí son bienvenidos todos. Nuestro anfitrión en este programa es el pastor Gamaliel, a quien le estamos dando una cordial bienvenida. Cambio. Pastor Osvaldo, es un gusto saludarlo y tenerlo en cabina, recorriendo el libro de los Proverbios. Aquí le va la nota técnica del día de hoy. Tengo en mis manos el libro del Buen Amor, Arcipreste de Hita, un sabio de por allá por 1200 y pico, no lo pueden ubicar muy bien, pero que escribió este libro que pues es un clásico, ¿no? Le voy a leer una porción solamente para que vean la sabiduría de este hombre y compararla con el libro de Proverbios. Dice: no juegues a dados ni seas banquero en el juego, porque la ganancia del juego es peor que la del usurero. El judío da 3 por 4 al año, pero el tablaje de un día dobla el dinero mal habido. Le voy a leer otro. No trates con bellacos, ni seas pendenciero, ni pesado en tus bromas, ni escarnecedor de los demás. No te alabes ni a ti, ni a tus hechos, pues el que mucho se alaba, se denuesta a sí mismo. No seas maldiciente, ni envidioso, ni seas celoso de la mujer cuerda. Si no puedes probarle nada, no la molestes, ni seas codicioso de su hacienda. Está interesante el libro, pastor, que ha llegado a ser un clásico de la literatura, pero no se compara al precioso libro de Proverbios. Su cambio, pastor, para iniciar en el capítulo 6, después de su comentario. Cambio. Pues yo vería este libro más bien como un paráfrasis, como ideas tomadas del mismo libro de Proverbios que estamos nosotros aquí estudiando. Pero es interesante ver todas estas cosas. Recordemos el mandato, enseñanza, sugerencia. Yo lo tomo como por mandato. Escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Yo creo que debemos de tener esa capacidad de escudriñar, y ojalá tengamos el tiempo y la forma de leer a toda esta gente y enterarse uno de muchas cosas. Yo a veces saco tiempo para hablar con un hombre simpatizante del Evangelio, lo estamos ahí llevando adelante, y él es muy leído, muy instruido, nunca habla, como diría por aquí, bobadas, cosas sin sentido, y de lo que le pregunten, responde. Y eso es muy bueno. Bueno, Pastor Gamaliel y todos mis hermanos, estamos en Proverbios capítulo número 6. Tengo una Biblia, la TLA, que dice amonestaciones contra la pereza y la falsedad. Y tengo la Biblia Internacional que dice advertencia contra la insensatez. Encontré
en el capítulo 6, versículo 1 al 5, sobre algo que es muy común, por lo menos aquí en Colombia, pero que ha traído muchísimo daño, y es salir como fiador, es salir a poner la cara por otro, porque generalmente el que sale de fiador termina pagando. Esto ya no es teoría, esto me ha tocado a mí, ya en la vida práctica también. Entonces, vamos a leer, y le doy el cambio al pastor Gamaliel para que lea en su amada Biblia, versión Reina Valera, versión antigua, ahí está. Y luego yo, en mi práctica, cómoda y explícita Biblia, versión internacional, comparamos, y luego iremos a la traducción lenguaje actual. Cambio. Bien, pastor, manos a la obra. Y por supuesto ya fueron bienvenidos todos nuestros hermanos del canal y los pastores. Qué bueno que están con nosotros. Ahorita abrimos los micrófonos. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como el corzo de la mano del cazador, y como el ave de la mano del parancero. Parece que hasta el verso 5 abarca la misma idea, ¿no? El verso 6 ya dice, ve a la hormiga. Vamos con esta primera idea, pastor. Cambio. Sí, señor. Para mí también hasta el versículo número 5 abarca la idea de ser fiador. Le voy a invertir un poquito los términos aquí. Le voy a leer primero la versión traducción en lenguaje actual. Dice, querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en una trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo, como huye del cazador las aves y los venados. Versión TLA. Versión internacional dice, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Bueno, pastor Gamaliel, aquí hay algo y es una cuestión muy, pero muy común. Cuando usted haya intervenido allí, le cuento una anécdota que vivió mi padre sin haber leído este libro de Proverbios, pero qué tan cierto es lo que aquí dice, a fin y a cabo, que es palabra de Dios para nuestro bien. Así que le doy cambio para que usted haga su comentario con respecto a salir fiador o no sé qué otro nombre pueda tener en los diferentes países que nos escuchan. Cambio. Sí, pastor, la versión de Jerusalén tiene como subtítulo La fianza imprudente. ¿Por qué un joven pastor se le hace fácil comprometerse, ser aval de otra persona? ¿Por qué? Bueno, por su misma inexperiencia, ¿no? En primer lugar, la amistad o su manera noble de ser le hace creer que todas las personas son buenas. Claro, hay jóvenes más despiertos que otros, pero normalmente un joven inexperto de la vida cree que el mundo es de queso, ¿no? La luna es de queso, perdón.
Y dice, no hay problema, yo le ayudo, yo le firmo. El buen corazón le hace caer. Porque aquí dice, hijo mío, si has caído, o sea, ya está hablando de alguien que cayó. Por supuesto, la lectura nos enseñaría a no caer. Aquí yo he visto cada caso, pastor, también. Últimamente las empresas se han vuelto muy, ¿cómo pudiera decirse, pastor? Pues muy de plano, quieren avergonzar al cliente a tal grado que, por ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero Jaime lo sabe muy bien, una empresa mexicana, que si usted no paga o es fiador de otra persona, lo acosan por el teléfono y llegan al grado de ponerle una lona afuera de su cerco. ¿Para qué? Pues para evidenciarlo ante sus vecinos. ¿Y a quién le gusta ser evidenciado? A nadie. Entonces, pero estamos hablando aquí de un muchacho que lo engañaron. Incluso, pastor, dice que abrió su boca, ¿no? No, yo le ayudo, yo respondo por usted, yo le firmo aquí. Y dice, no, hijo mío, caíste redondito, ve y líbrate, no te duermas, que no se te duerma el gallo, dicen aquí los mexicanos, pastor, ve y deshaz eso que hiciste, cambio. Pues mire, pastor Gamaliel, que hoy más que nunca entiendo la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Por mis propias experiencias, ya como en unas 3 ocasiones, en diferentes épocas, me han llevado a que responda por personas. Y cuando estas personas piden que uno responda por ellas, o sea, fiador, son verdaderos gatos, pequeñitos, suaves, aterciopelados. Pero cuando llega el tiempo de pagar, se transforman en tigres, que son parecidos a los gatos, pero ya grandes y con unas garras tremendísimas. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Que desde niño yo supe la historia de mi padre real. Lo cogieron un día, así como descuidado, y lo pusieron de fiador. Este hombre era un tremendo tramposo y lo metió en la deuda. Y entonces mi padre, que estaba iniciando a hacer su casita y sus cosas, cuando llega que le iban a quitar eso por haber servido de fiador de su, entre comillas, amigo. Este hombre, mi papá, se transformó, cogió un arma y se fue, y la misión de él era: o va y paga, se va conmigo a pagar, o lo mato. Entonces, yendo por el camino, Dios, que tiene siempre a sus escogidos, se encontró con un amigo. Y ese amigo percibió que mi padre iba en un estado de ánimo emocional alborotado. Mi padre se llama Pedro. Entonces pregunta: Pedro, ¿qué le pasa? No, nada. Pedro, algo sucede. ¿Qué le pasa? Cuénteme, yo soy su amigo. Y le comentó. Y entonces el amigo le aconsejó hacer exactamente lo que aquí dice la Biblia, donde dice: si quieres librarte, hijo mío, este es el camino, ve corriendo y humíllate ante él y procura deshacer tu compromiso. Entonces le dijo: no, queda usted en la cárcel y pierde su bien y mal. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, Pedro? Vaya y baje la guardia, dígale que que pague, que mire a ver de dónde recoge por allí, que pague, y luego que pague es posible que usted, sin comprometerse, sino es posible que usted le sirva para nuevamente fiarlo. Entonces mi padre cambia de actitud, le lleva presente, ahora compra en una tienda y le lleva un presente, va donde su amigo, entre comillas, para decirle: mira que me llegó una notificación que me van a rematar y necesitamos pues salir de eso. Necesito que haga lo posible para pagar, y luego entonces miramos si tal vez le sirva de fiador nuevamente. Y lo llevó por las buenas, y él dice que el hombre le decía: sí, Pedro, sí, claro. Mire que al otro día el hombre rebuscó, no sé si prestado o vendió algunas ganado que tenía, y fue y cansó, y lo llama nuevamente a mi padre y le dice que ahora estoy listo para que le sea fiador.
Entonces ahí es donde ya mi padre se le pone serio y le dice, ¿qué cree usted que después de esa experiencia que tuve yo voy a volver a ser fiador? Y desde entonces nunca más fue fiador. Allí es donde uno recibe la información, pero de la información a aplicarlo, a vivirlo, es un poco distante. Yo debía de haber guardado todo el tiempo esa información y luego cuando me pidieran ser fiador, haberme acordado y haberlo aplicado para decir, yo no debo ser fiador. Me ha tocado pagar como en unas 2 o 3 ocasiones dinero que gente pidió prestado y que se me hizo fácil y que eran pues cercanos, pero cuando uno hace caso omiso al consejo de sus padres y particularmente a lo que la Biblia dice, siempre le irá mal. Cambio. Hay muchas experiencias, pastor. Sí, no debe uno ser fiador. Mire, el problema está que están envueltos los sentimientos. La inexperiencia es un punto, no, el otro es los sentimientos, porque me da vergüenza lo que le voy a contar, pero a mí me sucedió, siendo ya un hombre ya, pues, de 40 años, oiga, y con discernimiento de espíritus, de los demonios, los engañadores y todo, pero conocí, o me presentaron a un pastor de un estado aquí en la República, que quería abrir obra y pues lo visitamos. Usted sabe, es que cuando la contraparte o tu prójimo te toca el corazón en amistad, o en este caso era por el lado ministerial, que amamos la obra de Dios, y mire, pastor, que voy a construir un templo, y que mire, ocupo un préstamo, y yo tenía un hombre pudiente en la congregación, el cual nos había financiado el templo, ¿no? Yo dije, ahorita voy y le pido $20,000 o $15,000. Yo sé que el hermano me los prestaba, pero mi esposa, bendita sea mi esposa, me dijo, Gamaliel, no te metas en problemas. Mi hija, pero la obra, mira. Y mire, pastor, que yo no era un ignorante ni un principiante. El problema está cuando te envuelves sentimentalmente con una persona y entonces haces caso omiso de lo que dice la Biblia, ¿no? No, que yo lo voy a pagar y que... Total que mi esposa cuando me miró decidido me llamó aparte y me dijo, mira, yo no veo bien esto, si tú lo haces vamos a tener serios problemas porque la deuda nos va a caer a nosotros. Entonces fue cuando yo me frené, el hombre se disgustó, pero no pasó mucho tiempo sin que estafara a otro pastor y hasta la fecha le debe bastante dinero. Pastor, la Biblia dice la verdad. Cambio. No en vano, ella dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Y yo creo que este texto es tan práctico, tan fácil de entender, ahora no fácil de aplicar. Usted lo ha dicho. Es que cuando uno es guiado por los sentidos y a veces le mete allí las emociones, la fe no puede ser guiada por emociones ni por razones, solamente se toma decisión, creo o no creo. Pero esa fe tiene que estar basada en la palabra. Esa gente que habla de una fe ciega es una fe equivocada, es una fe muy mal fundamentada. La fe tiene que estar en vivir, hacer, obedecer los principios de Dios en su palabra. Y aquí dice, no sea fiador. Ahora, yo tengo la cualidad, pastor, para algunos cualidad, para otros defecto. A mí no me cuesta decir a nadie, decirle no. Por ejemplo, usted cuando lo visite me dice, vea, pastor, usted quiere un taco de estos que es lo más delicioso, es el que más me gusta. Yo, si no quiero, le voy diciendo, no, pastor, no quiero. Yo no siento esa como pena, temor. Pero cuando uno involucra allí ideas, pensamientos o comienza a decir, yo creo que no, Dios nunca se equivoca. Y si Dios dice no sea fiador, no hay que ser fiador. Eso lo dice la Biblia. Le propongo que entremos al otro tema y es la pereza, pastor Gamaliel. Ese problema, como dijo Salomón, he visto que es un mal de todos los que viven bajo el sol,
de alguna manera aparece ese problema de la pereza, y sobre todo como en la adolescencia o yo no sé dónde es, donde se tiene que superar esa etapa, porque si no se queda con ese mal, con esa costumbre, con ese resabio, con esa mala actitud de la pereza. Entonces, si usted gusta, entrémosle al tema del perezoso, o si no, abramos micrófonos para hablar sobre los fiadores, que valdría la pena, ya que vamos a dar un paso a otro tema, valdría la pena escuchar qué dicen los pastores y los hermanos del canal con respecto a salir fiador. Le propongo que abramos micrófono, Pastor Gamaliel, usted dirá, cambio. Ahí le pegó al clavo, pastor, porque la misma idea tenía yo, ya que vamos a cambiar el punto, hay que oír a los hermanos. Solamente un último comentario para escuchar a los hermanos. Pastor, literalmente, al que sirvió de fiador se le ve como una pobre gacela que la atraparon, se le ve como un pobre pájaro que cayó en la red. Mire, pastor, yo a mi hijo le voy a decir, hijo, mira, nunca te metas en este problema, y si un día alguien llega a caer, le voy a decir, te agarraron como gacela, te agarraron como pajarito, porque así lo está diciendo aquí el proverbista. A ver, micrófono abierto, cuenten alguna experiencia al respecto o hagan alguna pregunta. Cambio. Parece que es muy evidente el punto, pastor. A ver, sigue el verso 6. Aquí el subtítulo de la versión de Jerusalén dice, el perezoso y la hormiga. Acércate a la hormiga, perezoso. Observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempo de siega. ¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso con los brazos cruzados, y te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo. Su cambio, pastor. Le voy a leer en la TLA para luego leerle la versión internacional. Versículo número 6 dice, vamos joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. Fíjese que aquí emplea la palabra sabio, es decir, aplica lo que la hormiga hace. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Joven perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Así dice la versión TLA. La versión internacional dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Ese versículo 1, desglosemos estos versículos que va del 6 al 11, 5 versículos. Qué bueno, mire, le manda al perezoso, que si lo dice la Biblia es porque los hay, que mire a la hormiga y que repare en lo sabia que es, porque dice, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Entonces, lo que hemos venido insistiendo, Pastor Gamaliel y mis hermanos en el canal, una cosa es el conocimiento y otra cosa es poner ese conocimiento en práctica. Si usted y yo queremos ser sabios, nos toca poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y esa capacidad viene de Dios. Eso nos lo da solamente el Señor. Por eso se agradó Dios cuando Salomón pidió sabiduría. Por eso ordena en Santiago que pida, y el cual da abundantemente y sin reproche. Uno se pone a mirar las hormigas. Las hormigas no son simpáticas, las hormigas no tienen ojos, las hormigas trabajan día y noche. Las hormigas son un gran ejemplo y
y están en comunidades muy grandes, que vivir uno en comunidad es bastante difícil. Es decir, hay muchas cosas que aprender de las hormigas. Cambio. Sí, pastor, este texto yo me lo aprendí desde chamaco, desde los, ¿qué será? 7 años, 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mire, y no nunca se me ha olvidado, porque mi papá, cuando dijo, quiero regalarles algo, hijos, pues era mi hermano menor 1 año y mi hermana mayor. Pues mi hermana pidió ropa, mi hermanito pidió juguetes, yo pedí un libro. A mí siempre me ha fascinado los libros, pastor. Mi padre me compró un libro ilustrado sobre la vida de la hormiga, 3 o 4 clases de hormigas, las guerreras, y incluso hormigas que conquistan otros hormigueros, y tienen vacas las hormigas adentro, tienen ganado, pastor, adentro. Todo esto lo ha descubierto la ciencia. Las hormiguitas, hay una clase de hormiga que se cuelga en la parte alta de la cueva, y está llena de néctar. Entonces son como vacas, otras llegan y le chupan y ellas les dan. Hay otras hormigas que cultivan, pastor, cultivan hongos adentro. No, hombre, es un mundo maravilloso. Y yo me quemé ese libro, me lo leí, y como a 10 cuadras de aquí, pastor, cuando todavía no estaba pavimentada la colonia, estaba el gran Boulevard Lázaro Cárdenas, pero sin pavimento, y había un gran hormiguero. Entonces yo puse unas piedras y ahí estaba en cuclillas mirando la hormiga con una lupa, y mi padre llegó y me pitó, hey, ¿qué estás haciendo? Pues no dice pues la Biblia que la vea. No, hijo, pero no se refiere a que la veas, se refiere a que aprendas Y entonces ya me devolví para la casa con mi libro. Tenía como 8 años, pastor, y mi papá dijo, estás medio loco tú, dijo. Pero a mí siempre me ha gustado, pastor, investigar las cosas a fondo, ¿no? Y la vida de la hormiga, pastor, es interesantísima. A las hormigas no les cortan la luz, a las hormigas no se les junta el impuesto predial, a las hormigas no les embargan la cama, pastor. O sea, van adelante que nosotros. Cambio. Es increíble. Yo lo aprendí, por supuesto, que me hice cristiano, pero a mis hijos siempre los despertaba con ese texto. Y ahora ya adultos y habiendo hecho su vida aparte, cuando nos encontramos y de pronto hablamos, dice, yo me acuerdo cuando ve a la hormiga, oh perezoso, y considera sus caminos. Así lo levantaba. Entonces ellos tienen retenido allí ese texto. Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que observar de las hormigas? Al menos lo que la Biblia nos manda es, no tiene quien las mande. Una cosa difícil, y yo decía, bueno, pero ¿cómo es que uno se prepara para todo esto? Es cuando está bajo autoridad, cuando le dan disciplina, que es formación o buenos hábitos, finalmente Dios lo saca a uno para que ya trabaje por su cuenta. Porque hay mucha gente que aspira a trabajar por su cuenta, pero no tiene la disciplina de hacerlo. Por ejemplo, Pastor Gamaliel, mi jefe inmediato es Dios, pero a las 8 de la mañana yo estoy aquí en la oficina ya. Y a veces casi la esposa me amenaza a traer la policía para sacarme de aquí. Siempre hay algo que hacer y bueno, siempre está ocupado. Yo no puedo entender cómo alguien, por ejemplo, sabiendo que tiene cosas por hacer, va y se sienta frente a un televisor a mirar cosas que no van a ayudar y comienza a represarse ese trabajo. Entonces, aquí hay una buena aplicación. No tiene quien le manda, ni quien le vigile, ni la gobierne. Con todo eso, en verano almacena provisiones. Yo creo que dando una aplicación a los seres humanos, tenga esos hábitos o esa disciplina de trabajar, de ahorrar y de prever para el futuro. Es una gran enseñanza que aquí tenemos. Cambio. Sí, pastor, la pereza es terrible. Mire, gracias a Dios yo tampoco cojeo de esa pata. Perdone la expresión ahí coloquial muy mexicana, probablemente también sea colombiana, ¿no?
yo tengo otros defectos, pero no, la pereza no. A mí me duele la espalda, pastor, a las 6 de la mañana ya me duele de estar acostado. No estoy acostumbrado a quedarme acostado ahí. Siempre hay algo que hacer, pastor, sin duda. ¿Y cómo está relacionada aquí dice la miseria, pastor, la penuria con la pereza? Mire, hace unos años leí algo en un libro de un norteamericano, estaba traducido, por supuesto, pero no me gustó, me dolió lo que dijo el norteamericano, diciendo que el anglosajón tiene un sentido lineal del tiempo y el latino, especialmente hablando de los mexicanos, tenemos un sentido circular del tiempo, y pasó a explicarlo. Dijo, si un americano hoy jueves iba a hacer algo y no lo hizo, siente que ya no lo hizo, perdió la oportunidad. Pero el mexicano decía, no lo hice hoy, mañana lo hago. Entonces para él el tiempo no corre, mañana lo que no hizo hoy lo hará mañana, no hay problema. Es un sentido circular, y nosotros tenemos, dijo, un sentido lineal, ¿verdad? Bueno, mucha diferencia entre la idiosincrasia, pastor, la manera de ver el mundo, y hay mucha diferencia entre una nación y otra, ¿no? Entre tantos otros defectos, pues ahí está el de la pereza, el de mañana lo haré, y a mí me da mucha pena, pastor, que cuando recorremos aquí la ciudad, y cualquier ciudad en México, hay un montón de casas con varillas arriba, una casa medio emplastada, otra emplastada pero sin pintar, y un montón de varillas, porque el mexicano empieza las cosas y no las termina. Cambio. Pues pastor, yo diría que ese no es problema del mexicano, ese es problema del latino. ¿De dónde lo heredamos o quién nos trajo la costumbre? No sé. Tocaría preguntar por España si eso es heredado de los españoles o si eso fue de nuestros antepasados, cómo es el problema, pero que lo tenemos en toda parte. Y es muy cierto, aunque ese gringo escribió así, es cierto, duele, pero es cierto. Mañana lo hago. Encuentro personas que se gastaron su vida de manera horrible, desorganizada, se han envejecido y ahora en sus últimos años quieren recuperar lo que no hicieron durante la juventud, o económicamente, o bueno, en tantos aspectos. Pero es cierto, eso no es solo del mexicano, eso es del latino. Dice el versículo número 9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Hay un llamado, una llamada bien fuerte aquí, y dicen los que han caído y luego se han recuperado de la pereza, que la pereza comienza a ser como el vicio, a ir pidiendo más, que entre más se duerme, se tiene el deseo de continuar durmiendo, se tiene que crear hábitos o disciplina, me acuesto a tal hora y me levanto a tal hora, para que nos acostumbremos y entonces lo hagamos. Hay gente, yo quiero hacer esta nota con todo respeto, y no sé por qué, al menos aquí en Colombia se nota más entre los cristianos. Imagínense llegar hasta la medianoche, despiertos, dando vueltas por ahí, las señoras en la cocina, los hombres mirando televisión, los niños entran y salen jugando. La otra vez vino aquí un niño por ahí de unos 5 años, y pues aquí tenemos horario para acostarnos, entonces bueno, el televisor apagado, nos vamos a acostar. Cuando el niño va saliendo con un montón de juguetes, ya a la hora de acostarnos, ¿y usted? No, es que yo voy a jugar. ¿Qué? En esta casa hay orden, me hace el favor, apagan luces y se va a acostar. Entonces, ¿por qué? Porque venía de una casa donde la medianoche es normal. Un niño a esa edad está despierto, pero asimismo
al otro día, casi hasta el mediodía, está durmiendo. Si a un niño no se le crea hábitos desde niño, pues imagínese, en la adolescencia se va a empeorar. He ahí una persona que va a ser un verdadero parásito social y un gran problema para la familia. Paro aquí, que estoy hablando ya muy fuerte. Pastor Gamaliel, suavice un poco el comentario. Cambio. No, pastor, no, para la pereza no hay comentarios suaves, se necesita un mazazo a la conciencia, pastor. Mire, estoy notando aquí algo, ya para cambiar el punto, miren el verso 11, pastor. 3 conceptos diferentes en cada Biblia. Mire, tenemos un programa con el pastor Rabí, que ahí está presente. La Reina Valera dice en el verso 11, así vendrá tu necesidad como caminante. Como caminante, yo podría decir, te va a llegar poco a poco, porque ya empezó a caminar y te va a llegar. O sea, la pobreza camina. Ahora, acá en la versión de Jerusalén dice distinto, pastor. Dice, y te llega la pobreza del vagabundo. Ahora ese deambular no es de la pobreza, sino se aplica a un vagabundo que pues va a necesitar que le den un taco, ¿no? La versión que usted leyó, si no mal escuché, decía que te llega la pobreza como un asaltante. Mire cómo cambió en las 3. Pero ahora el segundo concepto, Reina Valera, y tu pobreza como un hombre de escudo. ¿Qué diría yo? Te va a llegar una pobreza que no vas a poder con ella. Es más fuerte que tú, está bien armada. Se te venció la luz, se te venció el agua, se te venció el predial, se te cayó el techo. Te va a ganar porque está bien armada, diría yo, ¿no? Acá en Reina, en Jerusalén, te vendrá la penuria del mendigo. Ya cambió. Me gusta más Reina Valera, pastor. A ver, aclárenos el verso 11 y abrimos micrófono. Cambio. Dice, te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Pues fíjese que hay en los dos aspectos, porque de pronto está el perezoso que está siendo alcahueteado por los padres y no va a sentir nada hasta que esos padres falten, y entonces le llegó de repente de asalto y se encontró donde está en una miseria tremenda. Bueno, por un lado. Pero está también el que digamos, a pesar de haber heredado, tener ciertas cosas, a causa de su pereza, esa pereza le va llegando, se va acercando, hasta que finalmente va a estar con él. Me gustan esas 3 ideas, pero me gusta la idea del hombre armado con escudo, porque el perezoso no va a encontrar la forma de vencer ese monstruo que, al igual que las plantas parásitas, son capaces de secar un árbol muy grande. Tenía una casita de campo y había una casa muy grande, una planta muy grande de aguacate, no sé cómo es que le llaman allí en México, en Perú palta, pero se me escapa el aguacate allí. Bueno, pues ustedes ya saben. Entonces le dije a la persona que cuidaba, mire, quítemele esa planta parásita porque va a terminar matando esa planta que nos está dando los aguacates. Él no le puso cuidado, pastor. Sin embargo, comenzó a pasar el tiempo, volví y le dije, vea que quite esa planta porque va acabando a matar ese árbol tan grande. No quiso poner cuidado. Por razones, duré un tiempo sin poder ir allá, y cuando volví, ni corto ni perezoso había invadido ese árbol tan grande y lo estaba secando, y termino diciendo que lo mató. Finalmente lo secó. Eso sucede con la pereza. Puede haber un gran capital, puede haber una gran herencia, pero esa pereza termina acabando y llevando a la ruina, a la pobreza, a ese perezoso. Cambio. Dios nos libre, pastor.
Dios nos libre. Hermanos, abrimos micrófono. ¿Quién comenta de la pereza, la necesidad como hombre armado, como caminante? ¿Quién comenta, quién pregunta, quién tiene un punto de vista diferente? Sea conciso y preciso. Adelante, hermanos. Cambio. Pastor, ¿o estamos solos en una conversación bilateral? ¿O los mazazos están tan duros que los hermanos se están sobando y no quieren hablar porque están bien adoloridos, pastor? Adelante, cambio. No, yo creo que a veces se tiene un poco de dificultad para entrar, o también uno se queda esperando que otro sea el que esté entrando. Entonces volvemos a darles aquí el espacio, el tiempo a mis hermanos. Mire que su comentario es importante, es enriquecedor. Es bien bonito que ustedes, hombres, mujeres, hermanos, hermanas, participen y hagan un comentario. Vamos a la segunda parte del video.